Yo, un hombre de 37 años, llevo casado con Elena, de 35 años, desde hace 8 años. Pensaba que habíamos construido un matrimonio basado en la confianza y el amor, pero me equivocaba. Esta es una mujer que me ha estado engañando. No puedo decir exactamente cuánto tiempo ha estado pasando, pero está claro que lleva demasiado tiempo, al menos con su actual amante. Quién sabe si hubo alguien más antes de que empezara a engañarme en esta ocasión. Nosotros dos nos conocemos desde hace unos 11 años porque salimos durante 3 años antes de casarnos finalmente. Siempre consideré una bendición estar casado con ella. Mi vida mejoró muchísimo durante el tiempo que estuvimos casados. Mi carrera profesional mejoró y la suya también. Hubo un momento en el que intentamos tener hijos, pero no funcionó. Hicimos todo lo posible en las mejores clínicas, pero al final simplemente no se dio. Con el tiempo, dejé atrás la idea de tener hijos y ella también. Se suponía que la vida iba a estar bien para nosotros, incluso sin un pequeño correteando por el piso. Pero ella no quería que tuviéramos un final feliz. Me va a resultar muy difícil volver a confiar en las mujeres a partir de ahora. Ella era la única persona en la que se suponía que debía confiar con todo mi ser. Pero mirad cómo terminó. Supe que algo pasaba porque, casi de la nada, me dijo que quería empezar a escribir un libro. Esto es algo que nunca antes había mencionado, pero de repente, se convirtió en su gran pasión. No es que intentara cortarle las alas, pero uno sabe cuando su pareja es del tipo de persona que tendría eso como uno de sus sueños. Ella no era ese tipo de persona. Y para dejarlo claro, la única razón por la que tuve un problema tan grande con esto fue que decidió dejar su trabajo en la oficina para centrarse en ello. De repente, toda la presión económica de la casa recayó sobre mí, y eso no me gustó nada. Sentí que era demasiado peso cayendo sobre mis hombros de la nada, especialmente con la letra del coche y los pagos de la hipoteca de nuestro piso. Si lo hubiera visto venir de lejos, habría sido el tipo de cosa a la que me podría haber adaptado. Pero la forma en que lo hizo significó que surgió de la nada. Intenté llegar al fondo del asunto, pero ella simplemente afirmó que necesitaba hacer algo diferente con su vida. No me cuadraba mucho. Acabé achacándolo a la típica crisis de los 30 y tantos. El momento en el que pensé que podría ser algo más doloroso que eso fue cuando un día llegó a casa con un ligero olor a un perfume desconocido. Afirmó que había ido a una perfumería en el centro a probar algunas fragancias y no parecía en absoluto nerviosa. No me había dado cuenta de lo buena mentirosa que era. Incluso entonces, lo dijo con tanta naturalidad, y la única razón por la que decidí seguir indagando fue que el perfume olía demasiado a hombre como para ser el tipo de fragancia que ella se probaría. Pensé en revisarle el móvil para ver si podía encontrar una respuesta a lo que estaba pasando, pero en lugar de hacerlo, decidí contactar con un detective privado que me ofreció un paquete bastante asequible para vigilarla. Quería saber exactamente qué hacía con su tiempo, especialmente justo después de haber dejado su trabajo. A veces llegaba a casa y ella no estaba. Y aunque la mayoría de sus excusas tenían sentido, había cierta duda en mi corazón. Me sentía mal por dudar de ella porque no me había dado una razón explícita para desconfiar. Lamentablemente, en ciertas ocasiones no puedo evitar tomar mi instinto como una ley, y esa fue una de ellas. Dejé que el detective hiciera su trabajo durante unos días, y al final de ese periodo, me llamó y fui a verle. Me dijo que había pruebas más que suficientes del tipo que yo estaba buscando, y luego me entregó unas fotos impresas. Al mirarlas, al principio me parecieron sospechosas, pero no podía decir explícitamente que ella estuviera haciendo algo malo. Estaba paseando con un hombre por diferentes lugares públicos de la ciudad, y en una de las fotos iban cogidos de la mano. No podía decir quién era el tipo. Y obviamente, usando el sentido común, probablemente podría suponer que era alguien con quien se estaba viendo o con quien estaba teniendo un comportamiento inapropiado. El caso es que, si iba a enfrentarme a ella o a pedirle el divorcio, lo que necesitaba era el tipo de prueba que no pudiera ser cuestionada ni defendida. En ese punto, aún podía inventarse una excusa. Todo lo que tuve que hacer fue seguir revisando las fotos porque finalmente llegué a ver lo que necesitaba. Y era una foto de los dos fuera de lo que parecía ser un bar de copas, besándose. Estaba claro que eran ellos, no solo por el hecho de que llevaban la misma ropa que en las fotos anteriores, sino porque se podía ver parte de sus caras desde el ángulo en el que el detective tomó las fotos. Recuerdo que el corazón me latía a 1000 por hora cuando vi eso. Quería creer que no era real, pero sabía que lo era. Y de la nada, las cosas empezaron a encajar. La noche que había vuelto oliendo a perfume de hombre, me había mentido. Había estado con él. Y no hueles así simplemente por estar en el mismo lugar, es por estar pegado a esa persona. Sabía que ese era el caso con ella.
Y entonces sentí que su decisión de dejar el trabajo tenía más sentido. Le daba más libertad para estar con él. Por lo que parecía, era un hombre con dinero, así que probablemente podría mantenerla todo lo que ella necesitara. Esto de la novela salió de la nada, y ahora tenía sentido el porqué, ya que nunca fue algo que a ella le interesara. Me quedé sentado en el despacho del detective durante unos 10 minutos, simplemente revisando las fotos una y otra vez. No podía creer lo que estaba viendo, porque realmente creía que la persona con la que me había casado era alguien en quien podía confiar. Es difícil explicar lo duro que te golpea cuando te das cuenta de que alguien es un mentiroso. Alguien a quien le habrías confiado tu vida. Me va a resultar muy difícil asimilar las cosas a partir de este momento. No sé qué se supone que debo hacer ahora mismo. Hay una respuesta obvia, y es acabar divorciándome. Sé que no soy el tipo de hombre débil que perdonaría este tipo de cosas, pero el procedimiento real que debo seguir a partir de ahora me resulta muy confuso. Me siento muy perdido y confundido. Hacedme un favor. Si alguna vez habéis pasado por este tipo de cosas y habéis salido adelante, os agradecería enormemente toda la orientación que me podáis dar. Este no es el tipo de cosa por la que la gente tenga que pasar más de una vez en la vida. Y la mayoría de la gente tendrá la suerte de no tener que lidiar nunca con ello. Así que, simplemente decime qué puedo hacer. Decime los pasos a seguir para no cagarla. O si solo tenéis palabras amables, también las aceptaré. Solo quiero salir de esta situación y sentirme mejor lo antes posible. Edición, gracias a todos por la ayuda. Recordando mi última publicación, escribía desde un lugar muy vulnerable. Y aunque es vergonzosamente vulnerable, no voy a cambiar nada de lo que escribí. Lo dejaré ahí tal cual porque, como hombres, no creo que sea un delito sentir el peso emocional de las situaciones en las que nos encontramos. Todos somos humanos y eso a veces se nota, especialmente cuando alguien te lastima de una manera en la que nunca habrías imaginado ser lastimado. Voy a manejar la situación basándome en todos los consejos que he recibido y me voy a asegurar de que el divorcio transcurra de la forma más fluida posible, al menos por mi parte. Planeo estar perfectamente preparado. Primera actualización. Duele mucho ver desmoronarse algo que amas, pero al final del día, solo tenemos poder sobre nuestras propias acciones. Yo elegí ser un marido fiel y cariñoso, y sea ciencia cierta que lo hice bien. Mi mujer decidió dar la impresión de que ella era igual, pero bajo la superficie, esta mujer me estaba engañando. Sé cuánto tiempo me había estado engañando con este amante, pero no sé si hubo otros antes que él. Y probablemente nunca lo descubra, por desgracia. Sabía que iba a enfrentarme a ella, pero basándome en los consejos que recibí en los comentarios de mi publicación anterior, supe que la mejor manera de hacerlo iba a ser reunir todas mis pruebas primero. Ya tenía las imágenes que había tomado el detective, pero quería el contexto completo sobre la persona con la que me estaba engañando y cómo había empezado todo. El detective había hecho la mayor parte del trabajo por mí y descubrió que el nombre del tipo era Raúl, junto con su apellido. Lo busqué y encontré sus perfiles en internet, los cuales mostraban que era alguien a quien le iba bastante bien, lo que encajaba con mi teoría de que él era la razón por la que ella había dejado el trabajo. Era una especie de asesor financiero, y por lo que sé, se puede ganar mucho dinero haciendo ese tipo de trabajo aquí. Quería saber más sobre cómo se habían conocido y cómo las cosas habían llegado a ese punto. Y el único lugar donde iba a encontrar algo parecido a respuestas relacionadas con eso era en su móvil, así que esa iba a ser mi próxima parada. Todo lo que necesité fue un día agotador por ahí y una cena con mucho vino Rioja para asegurarme de que dormiría profundamente una vez que volviéramos a casa. Todo salió exactamente como esperaba. En cuanto se quedó dormida, cogí su móvil. Revisé más que solo sus mensajes con Raúl. Y aunque encontré algunas cosas que me hicieron fruncir el ceño en sus chats con algunas de sus amigas, no era nada en lo que fuera a perder mi tiempo, especialmente cuando ya estaba lidiando con una mujer que sabía que me había engañado. Fui hasta el principio de sus mensajes con Raúl, y por lo que pude ver, literalmente se habían conocido en plena calle en nuestra ciudad. A él le pareció guapa y le pidió el número. Que ella le diera su número fue el primer gran problema. Pero pronto siguieron más problemas. Ella no rechazó ninguno de sus coqueteos. Los aceptó. Poco después, empezó a coquetear ella también. Él empezó a hablar de cómo quería llevarla a todo tipo de viajes de lujo y cómo quería comprarle todo tipo de cosas. Ella se lo tragó todo enterito. Él le propuso que se vieran en un hotel solo para tomar una copa o dos y ella aceptó ir. No sé si fue lo suficientemente tonta como para pensar que eso era todo lo que él quería de ella o si sabía lo que él quería y le dio igual. De cualquier manera, ella fue, y quedó claro por los mensajes mucho más tarde esa noche que se habían acostado juntos.
Fue asqueroso ver lo fácil que había sido. Estaba increíblemente indignado y en ese momento supe que nunca más podría mirarla de la misma manera. En ese punto, no había nada demasiado sorprendente. Fue exactamente como uno esperaría que fuera una conversación entre una mujer infiel y su amante. Nunca hablaban de nada sustancial. Solo era él pidiendo encuentros y ella pidiendo favores aquí y allá. Tal vez ella se había enamorado, pero me daba cuenta de que a él no le importaba un carajo ella más allá de su cuerpo y el placer que eso le daba. En fin, tenía todo eso documentado y fue más que suficiente para mí. Sabía a ciencia cierta que me estaba engañando. Así que era hora de enfrentarme a ella con lo que tenía, ya que sabía que no habría manera de que pudiera librarse de la acusación. Esperé hasta el fin de semana. Le pregunté cómo iba su libro y me dijo que iba bastante bien. Le dije que quería que mirara una cosa y le entregué el sobre con las fotos. Se le salieron los ojos de las órbitas cuando lo abrió y vio las fotos de ella y Raúl. Me preguntó por qué la había seguido y le dije que era porque sabía que algo no cuadraba y claramente tenía razón. Me preguntó si había hecho eso antes y le dije que no. Solo buscaba una manera de desviar la culpa en la conversación, pero no se lo permití. Le dije que sabía en qué andaba metida todo este tiempo y que me daba un asco horrible la persona que era. Admití que la había amado y que nunca pensé que sería el tipo de persona que me haría algo así. Pero está claro que ese no es su caso. No sé por qué, pero al mirarla mientras me enfrentaba a ella, me pareció patética. Supongo que fue por el amor de más de 10 años. Pero decidí darle un consejo. Le dije que Raúl no era alguien que la amara, que nunca la amaría de la forma en que yo lo había hecho, y que probablemente descubriría que él nunca tuvo mucho afecto por ella más allá del sexo. Eso la enfureció. Ni siquiera intentó negar la infidelidad. En cambio, se apoyó en ella diciéndome que Raúl se encargaría de todo en su vida, que no tenía que preocuparse por no tener trabajo o marido porque él estaba ahí y era más rico que yo. Soltó una risa realmente malvada mientras decía eso. Solo pude negar con la cabeza ante aquello. Le dije que le deseaba lo mejor y que nos íbamos a divorciar. Que podría disfrutar de su vida con Raúl y yo podría disfrutar de mi vida sin una infiel en ella. Ya le he entregado los papeles del divorcio, así que las cosas avanzan bastante bien para mí. Incluso logré que se mudara del piso y eso ocurrió con muy poco esfuerzo. Intentó aceptar su derrota con mucha dignidad, lo cual es ridículo. Me fue infiel, así que no hay dignidad que valga si somos sinceros. Ella no parece darse cuenta de eso. En última instancia, espero que el divorcio termine de una manera que le demuestre lo perdedora que es en realidad. Nunca pensé que le desearía lo peor a mi mujer, pero la vida te golpea rápido. Segunda actualización. Esta actualización debería haber llegado hace mucho tiempo. Pero pasaron cosas y me distraje por completo de la necesidad de hacer esto. Pero ahora, como las cosas por fin se han calmado, no creo que haya mejor momento para volver y poneros al día sobre cómo fueron las cosas al final. Oficialmente estoy divorciado, y me complace mucho decirlo. Siempre pensé que un divorcio sería el tipo de cosa a la que me opondría por completo, pero supongo que nunca consideré del todo el contexto en el que puede darse. La abogada que contraté fue una auténtica fiera. Y me alegro mucho de no haber intentado ahorrar dinero en ese aspecto. Como ella se había mudado del piso, era fácil asumir que había renunciado a él. Iba a recibir la mitad de nuestros ahorros, lo cual era justo, y no había mucha forma de evitarlo. Casi consigue una pensión compensatoria, y ahí es donde mi abogada fue una estrella de rock. Argumentó ante el juez que la decisión de dejar su trabajo fue intencionada para forzar una disparidad entre sus ingresos, especialmente porque cuando se le pidió que mostrara el manuscrito de la novela en progreso por el cual había tenido que dejar su trabajo, no tenía nada que mostrar. No había escrito ni una sola palabra. Como resultado, era elegible para una pensión basada en sus ingresos anteriores. Aún era algo, pero en lugar de quedarme atado a ella con pagos mensuales, le ofrecí aumentar su parte del valor del piso para que recibiera una suma global y no estuviera unida a mí. Acepto. Salió del matrimonio con mucho dinero a su nombre. Era más que suficiente para montar un negocio sensato y ser autosuficiente, incluso sin necesidad de volver al mundo de las oficinas. En lugar de eso, eligió un camino muy diferente, que fue darle todo su dinero, de muy buena gana, a Raúl. Afirma que él le propuso un negocio de inversión. Él iba a ser quien llevara la empresa, pero sería con los fondos de ella, como si fuera una socia capitalista. Parece que le dio el 95% de ese dinero y luego él desapareció. Me enteré de que ni siquiera sabía dónde vivía él porque cada vez que se veían era en un lugar público, como un hotel. Ella afirmó que no se dio cuenta de la estafa.
Solo tuvo dinero para ella después del divorcio. Y en lugar de gastarlo de forma sensata, se lo dio todo al hombre con el que me había engañado. Probablemente eso explicaba por qué era tan rico. Es posible que su verdadero nombre ni siquiera sea Raúl. Sé todo esto porque vino a mi piso a suplicarme que le dejara dormir en la habitación de invitados. No tenía un aspecto especialmente saludable. Afirmó que no tenía acceso al dinero y descubrí la verdad solo cuando presioné porque su excusa inicial era estúpida. Me contó toda la historia llorando sin parar. No sé si pensó que eso sería suficiente para que me diera pena y la dejara entrar de nuevo, pero no fue así. Se lo dejé muy claro. Le dije que buscara un abogado y encontrara la manera de denunciar a Raúl ante los tribunales. Dijo que primero necesitaba un techo bajo el que dormir porque realmente no tenía a dónde ir. Me di cuenta de que estaba en las primeras etapas de quedarse en la calle. Y aunque eso era malo, no sentí mucha pena por ella. Para mí, eran las consecuencias de sus actos. Le dije que se fuera a buscar un hostal o un hotel. Me contestó que básicamente no tenía absolutamente nada de dinero, así que eso no iba a ayudarla. Recuerdo haber sentido la tentación de ayudar, pero al final no me molesté porque no puedo darle poder a alguien que me hizo tanto daño. Es su karma, y merecía descubrir cómo arreglar las cosas por sí misma. Se lo dije tal cual. Le hice saber que el karma es real, y que lo estaba probando en sus propias carnes. Se echó a llorar. Lloraba y estaba furiosa porque, de repente, yo era el malo de la película, lo cual me pareció de chiste. Yo no había sido el que había provocado todo esto. Todo lo que le estaba pasando en ese momento provenía de su decisión de coger el número de ese hombre. La ira le duró un poco más, y muy pronto se convirtió en puros lamentos. Le dije que se largara porque iba a llamar a la policía si no se iba. Al principio afirmó que le daba igual si lo hacía, pero una vez que empecé a marcar el número, le importó muchísimo. Se levantó y se fue sin necesidad de que yo me pusiera violento. El problema es que siguió apareciendo como 4 veces más después de esa vez, rogándome que la dejara quedarse a dormir. Cada vez que venía se la veía peor que la anterior, pero yo no me quejaba de ello. Quería verla sufrir. Sé que eso me hace sonar como una mala persona, pero que te engañen puede destrozarte. A día de hoy, realmente no tengo ni idea de dónde está. Y tampoco me importa no saberlo. Espero que ahora mismo esté en la calle. Es hora de que vuelva al mercado laboral, ahorre dinero y consiga una casa. Nadie quiere tolerar a una persona infiel en su hogar. Y sí, la gente lo sabe porque he decidido irme un poco de la lengua con la gente que sé que es más cotilla. No quiero que su vida vuelva a ser normal nunca más. Pensó que estaba a punto de aterrizar en una vida preciosa con viajes de lujo y regalos. Pero miradla ahora. Probablemente esté de ocupa en casa de algunos amigos durante el tiempo que pueda aguantar antes de que la echen. Es un destino apropiado para una infiel, y espero que lo esté pasando fatal. Ella no cayó por accidente en una aventura. La construyó paso a paso. Y la parte en la que dejó su trabajo, eso no fue una crisis existencial. Fue pura logística. Liberó su agenda y te dejó llevar todo el peso mientras ella se iba a jugar a las casitas a otro lugar. Luego tuvo el descaro de actuar como si hubiera subido de categoría. Esa es la parte más salvaje. Básicamente, miró la estabilidad, la lealtad y una verdadera relación de pareja y dijo, no, gracias. Me quedo con el hombre misterioso de la tarjeta del hotel y su discurso de ventas. ¿Y qué le aportó eso? Ni marido, ni trabajo, ni dinero, ni Raúl. Solo una lección muy cara sobre cómo no arruinar tu vida. Cuando apareció de nuevo en tu puerta, no fue por amor ni por remordimiento. Fue por supervivencia. No volvías a ser el elegido de repente. Solo eras la última cosa estable que ella aún no había destruido por completo. Alguien cambió un matrimonio estable por un tipo llamado Raúl, con una tarjeta de fidelidad de hotel y un puesto de trabajo sospechosamente impreciso, y luego apareció sin Blanca en la puerta. ¿Le abres la puerta o finges que no estás en casa?